Bueno, jóvenes, feliz noche para todos nuevamente. Hay ocho, nueve, sí, nueve Ujú. participantes ya incluidos. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Profe, no sé si usted tiene unas palabras de inicio, porque si no, quiero Sí. comenzar con algunas dudas que ellos puedan tener con respecto a las retroalimentaciones o revisiones que se han hecho hasta ahora, capítulo uno todavía y capítulo 2 y sobre todo aquellos grupos que no tienen la variable definida, antes de presentar el cuadro y explicar cómo van a ser esas matrices. Ujú. No sé qué parte va a explicarlo usted. eh, Me dicen, me indican. Ok, antes de darle el pase a mi profe Flor, queremos en esta conexión animarlo a que puedan seguir avanzando, ya que hay grupos, en este caso porque nos compete administración, hay grupos contaduría, perdón, hay estudiantes de contaduría que aún no tienen objetivos definidos. Hay algunos que están en proceso todavía, otros le ha costado un poco la dinámica de plantear sus objetivos de investigación y es necesario que nosotros podamos tener el, presente estos objetivos, porque los objetivos nos van a llevar a lo que es la construcción del COB. ¿Por qué nos llevan a la construcción del COB? Porque el objetivo mide una variable que son las que ustedes están trabajando. En lo particular, sin temor a equivocarme, mi profe me corrige, pero hasta ahora estos trabajos de contaduría están midiendo tres variables. Entonces, esas tres variables que están midiendo en sus trabajos de grado, hay que pasar ahora a un cuadro de operacionalización de variables, porque a partir de ese cuadro es que surge su instrumento. Claro está que como ustedes son del área contable, deben de realizar el cuadro de variables y acompañarlo de unos instrumentos bien específicos que son muy distintos a lo que construyen los estudiantes de administración. Por eso que hoy decidimos, como lo hemos venido haciendo, dedicar primero a contaduría, explicarle el cuadro de variables, explicarle también el cómo elaborar las distintas matrices como instrumento para recabar la información financiera y esta parte se lo va a explicar y a detallar mi profe Flor. Pero es importante que ustedes tengan claro cuáles son ya sus objetivos y aquellos que tengan claro cuáles son sus objetivos o que tengan alguna duda y pueden aprovechar este momento, estamos abiertos para que usted la pueda plantear. Y también los animamos que en medio de la explicación Ok, que se va a desarrollar, ya puede ir adelantando o escribiendo en una hojita cómo quedaría su cuadro de variables o los instrumentos que usted va a aplicar. Entonces, aprovechamos este espacio para escucharlo. Si usted tiene alguna duda o inquietud, antes de que mi profe Flor comience a hablar en relación al cuadro de variables y a las matrices de recolección de la información financiera de sus trabajos de grados. Bien, vamos a iniciar, jóvenes, por preguntarles, en función a las últimas revisiones que se les hicieron, si aún persisten dudas de esas últimas revisiones. Sé que quizás algunos grupos de ustedes quedaron sin revisión, pero sobre todo fue aquellos que enviaron el link directamente. ¿Por qué? Porque no veo en el link si esa revisión está, ¿cuándo fue la fecha de entrega? Porque recuerden que se les dice que cada vez que envíen un documento, lo envíen con la última fecha de entrega, porque cada vez que nosotros revisamos, colocamos allí la fecha de la revisión. Entonces, si nosotros estamos revisando, por ejemplo, ayer que fue 29 y no tengo un documento que diga fecha de entrega anterior a esa 29, sino un solo envío, yo hago de cuenta que como ya hay una corrección, ese documento ya ha sido revisado. También pude validar en algunos links que entré, que no tenían fecha, pero que estaba el link directo, donde, por ejemplo, estaban observaciones en el título, sobre todo lo que tiene que ver con la variable y la cantidad de palabras que son innecesarias para un título de trabajo especial de grado. Y al abrirlo y ver que todavía eso seguía así, entonces me di cuenta que no era el documento revisado, porque no puedo pensar que hicieron otras observaciones a lo largo del documento y no en el título, que es la primera página.
A propósito de esto, les seguimos comentando que la casilla que se va a aperturar para esto de COB, allí va únicamente COB. Allí sí es verdad y la portada. Allí sí es verdad que no van a incluir ajustes de capítulo 1 ni capítulo 2. Ya les vamos a indicar la casilla que va a estar habilitada para todavía los que tengan situaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que va a ser calificada por cuestiones que tenemos que entregar calificaciones en la universidad, ustedes, los que tengan ajustes aún por realizar en el capítulo 1 y sobre todo en el capítulo 2 o de completar, tienen que seguir continuándolo, porque si no, no pueden proceder a la realización del capítulo número 3. Para la próxima semana, en la próxima conexión, ya explicamos capítulo número 3 y las dudas que le puedan surgir de este instrumento de validación. Entonces, antes de explicar realmente lo que es el instrumento de validación con su cuadro de operacionalización de variables, es importante que si presentan alguna duda, inquietud, situación, queja, es el momento para aclararlo, para no avanzar con eso que les está inquietando, sobre todo si dentro de las observaciones recibieron algo que no entendieron. También se les comenta que si algunos de ustedes quieren hacer los encuentros presenciales en la universidad, tiene que ser un día sábado, pues también lo pueden manifestar, pero con tiempo. Y nosotros estamos prestos a recibirlo allá, sobre todo por ahorita lo que tiene que ver con el instrumento de validación, que es algo delicado y les voy a explicar por qué. Hay estudiantes que han manifestado cierta molestia visual en función a, por ejemplo, cómo son las correcciones en mayúsculas sostenidas. Eso no es en este particular un sinónimo de que se les esté gritando ni que se les esté ordenando. Es a manera de diferenciar todas esas observaciones que les hago incluso dentro de su documento, porque si pueden visualizar, las últimas observaciones las hice dentro de su propio escrito en el chat de su campus virtual. Eh, Aquellos que enviaron el link sin formato editable, entonces les fui escribiendo en el chat dónde iba a ser la corrección, pero es más difícil incluso para ustedes ubicar dónde la profesora quiso decir que hay que colocar un conectivo o dónde la profesora quiso decir que falta, por ejemplo, el párrafo de línea de investigación. Por eso se les insiste en decir, por favor, envíen formato editable. No es por cosas o por mañas o porque tenemos especificaciones por algo que no corresponde, porque ustedes lo pueden hacer en su teléfono como deseen. Pero si no envían en formato editable, eso también finge para los que envían en PDF. Los márgenes los vamos a revisar al final. Cuando las citas son menores a 40 palabras, que es lo que más sucede, allí les indico la interpretación de esta cita se hace punto y seguido y continúa. A propósito de esto, vi varias citas que no cumplen con lo que exige la universidad ni lo que se les ha explicado. Ejemplo, colocan nombre, apellido, entre paréntesis el año y hacen la cita. Con más de 40 palabras o con menos de 40 palabras, igual la meten en comillas y así no debe ser. Recuérdese que cuando es menor a 40 palabras es entre comillas y al finalizar la cita, entre paréntesis P y el punto de el número de la página. Y si es un documento en línea, pueden colocar sin número de página o 01. No coloquen documento en línea porque eso no es el formato que pide la universidad. No coloquen nombre y apellido, es el apellido y la inicial del nombre. Sabemos que incluso la última edición del APA posee diferencias con respecto al manual de la universidad, pero también tengan en cuenta que cada casa de estudio, cada universidad tiene su propio manual y es eso al cual nosotros debemos apegarnos, tanto lo que está validado en el UTEP como en la Universidad de Zulia. Por eso es que nosotros nos apegamos a las líneas de investigación de la Universidad de Zulia, porque finalmente es esta universidad la que les otorga a ustedes el título final. Una observación bien importante. Cada vez que envíen sus capítulos con portada, como se les dijo, tienen que adjuntar obligatoriamente las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque no tenemos maneras de ir validando que ustedes tengan las referencias bibliográficas y se les ha pedido. Entonces, no solamente por la calificación de acuerdo al baremo que vamos a utilizar, sino que
necesitamos revisar esta referencia. ¿Por qué? Porque no vaya a ser cosa que cuando usted le envíe el final, en lo que entregue el capítulo número 3 y nosotros validemos, le digamos, esta cita no, cuando ya está aprobado, porque no aparece en la referencia, o pase una situación así. Porque se supone que cada párrafo que usted avanza y que nosotros no le corregimos, sino que se lo aprobamos, usted no lo puede modificar y ya es como una tranquilidad que usted esté avanzando bien en cada una de las construcciones de sus capítulos. ¿Qué sucede con el COB, como se les ha dicho en reiteradas oportunidades? Es un instrumento que después que está hecho y aprobado por nosotros, pasa a un comité de expertos que se llama juicio de expertos en la universidad. Para ustedes específicamente contables, hay 3 o 4 profesores específicos en la universidad que validan esos instrumentos. Si esos profesores no están de acuerdo con la información que allí se coloca, pierden una validación. Si ellos no validan, ustedes no pueden avanzar hasta el siguiente periodo. Es un tema donde ya empiezan las calificaciones de su trabajo especial de grado desde otros ojos desde otros expertos de allí, que va a ser muy específico la información que se va a colocar, la cual le vamos a explicar ahorita en detallado por documentos que le vamos a compartir aquí en pantalla, y que si no entienden, el deber es preguntar. En el caso contable, todas las matrices y todos los instrumentos van a ser diferentes porque van a depender de la variable de estudio que usted esté tratando y del enfoque que usted le esté dando en su investigación. Por eso, esta actividad iba a ser o se tenía que desarrollar después del capítulo 1, pero en virtud de que todavía no tenían todas las variables claramente definidas, decidimos avanzar con capítulo 2 porque mira la fecha que vamos. Ya vamos a mes y medio. Nos queda mes y medio para culminar este proceso, que es capítulo 1, capítulo 2 en sus 4 partes, capítulo 3 el instrumento y la validación de ese instrumento. Y además, la predefensa de lo que es capítulo 1, 2 y 3, que son las TICs que ustedes van a tomar en consideración para la defensa final o la disertación final en diciembre. A usted no le toca en diciembre, le toca cuando, profe, en marzo. Le toca en marzo, más o Correcto, menos. sí. Pero en el caso de esto, si usted todavía no tiene las 3 variables, hay un trabajo por allí que tiene 4 variables, entonces se Ok, van a ver reflejadas 4 casillas en el COB. Si usted todavía no la tiene clara, es hora y se va a dar cuenta porque necesitamos terminar de definir esa variable que no se ve con claridad en su investigación. Y en el caso específicamente de los contables, cuando se le dice falta juntar datos numéricos, es porque precisamente esos datos numéricos que usted está juntando allá, tanto en el capítulo 1 como en el desarrollo de las variables del capítulo 2, son los que nosotros vamos a necesitar aquí en este instrumento que se llena o se entrega vacío, pero con esa información de números que se supone que ya usted explicó en capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué le digo con esto? Como se les ha venido orientando desde que comenzó la construcción de su trabajo especial de grado. Desde la primera palabra en el planteamiento del problema cuenta porque es una secuencia, es una seguidilla de información que una conlleva a la otra, hasta lo que hoy tenemos, que es el instrumento de validación. Es algo tan delicado que fue el cuento que le dijimos la semana pasada, donde aún terminando el quinto periodo, unos estudiantes quedaron rezagados porque no estaban aprobados para mandar a validar y pasaron todo el primer corte de este periodo y aún no lograron ajustar el instrumento, por lo tanto no se mandó a validar. Entonces esos estudiantes no pudieron continuar. Están rezagados. ¿Por qué? Porque no aprobaron el instrumento para validarse y entonces ¿qué van a hacer en el capítulo 4, que es lo primero que ustedes realizan cuando entren al sexto periodo? ¿Sí? Entonces, por eso también es que se les notificó que la calificación para aprobar el sexto periodo no va a ser 10, porque un trabajo con 10 es un trabajo que presenta deficiencias y allá, cuando lleguen al sexto, entonces van a tener que empezar desde el capítulo número 1 y es lo que se está evitando. Por eso es que ahorita se les ha tardado en calificar. ¿Por qué? Porque necesitamos que el trabajo de ustedes esté marcado dentro de todo lo posible para que no se lo vayan a rechazar en el sexto periodo. Entonces, dicho esto, los escucho, sobre todo aquellos que tienen dudas en cuanto a las revisiones que se le hicieron o las últimas revisiones que se le hicieron y sobre todo en el tema de las variables. Si no tienen las 3 variables claras. Una de las variables casi siempre es estrategia
o cuando hablan de ingresos, sincerar los ingresos, o cuando no, la incidencia. Cuando hablan de los análisis de casos determinados, la incidencia. Esa es la última variable en cualquiera de los casos. Si la investigación la van a tomar como analítica, como descriptiva o como proyectiva, de acuerdo a esa variable que se esté trabajando. Las otras van a depender de si ustedes están trabajando inventario, si están trabajando en estados financieros. Por allí hablaban uno de estados económicos o situación económica. ¿A cuál estado financiero específicamente se refieren con situación económica? Ahí se los colocaba. ¿Por qué? Porque si usted dice situación económica, ¿cuál es el estado financiero que va a explicar? Porque todo lo que ustedes dicen allí tienen que explicarlo en la variable que corresponda. Entonces hablaron de estado financiero. Ajá. ¿Cuál de los estados financieros van a explicar? Por eso le decía especificar. Ah, si usted me está hablando de una cuenta que corresponde a activo, entonces tenemos que hablar de un estado de resultados. Si usted me está hablando de una cuenta que corresponde a gastos o de costos, entonces incluye o influye en incidencia otro estado financiero. Pero el que usted esté hablando tiene que explicarlo, porque se supone que esta es la información que usted debe tomar de la empresa para explicar la problemática que está planteando desde el capítulo uno. De allí, eh, las constantes correcciones al decirle, esto no tiene lógica, tiene que llevar la secuencia, las interrogantes son iguales que los objetivos, interrogante uno con objetivo uno es la misma variable, así, para que cuando lleguen a este nivel sepan cuál es la variable que se va a desarrollar en este cuadro. Si tienen algún comentario, es el momento, jóvenes, por favor. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Miguel Biorpo. Profe, Ajá. usted comentaba de los trabajos que se habían enviado con un link de Drive. Yo lo envié así, pero el archivo estaba editable y, o sea, todo el mundo lo podía ver, pero no he recibido la retroalimentación ¿Cómo que no? ¿Usted está con quién? con Ileana Barros. Ya va. ¿Usted lo envió en link o en documento? Ah, ¿Usted envió el archivo en link o en documento? le puse en el comentario el link del Drive y puse el archivo en PDF ahí porque obviamente sabía que no se podía poner así, pero no daba para ponerlo en Word. Pero le comenté también al profe Massa que estaba el link habilitado ahí en Drive y todo. Y de hecho le escribí a usted por mensaje de, ¿Cuál ¿cómo es su se llama? empresa? Del campo y todo. ¿Cuál es su empresa? Parador turístico El Antojo. Yo lo revisé. Claro que lo revisé, se lo revisé a alguno de los dos. Si lo envió la compañera, se lo revisé a la compañera. Que de hecho Ella me puse, dijo que no, y en mi campus no está nada, ninguna corrección. de ella tampoco. Me dijo que no. ¿Quién lo subió? ¿Quién lo subió? Porque me recuerdo que yo creo que fue usted el que me dijo que tuvo problemas, no sé si de luz, de conexión o algo, y lo tuvo que subir la compañera. ¿Algo? ¿Fueron ustedes ese Claro. grupo? Sí, sí, pero eso no lo habían corregido y después usted me preguntó por el campus si Bueno, corregía ayer, el que yo Mira, o el ayer otro. hice revisiones. Pero como le comentaba, me preguntaron que cuál corregía, yo le comenté que ese, pero no recibí ninguna retroalimentación. ya va, voy a hacer un inciso acá. Miguel, aquí está la retroalimentación que hizo la profesora Flor el día de ayer. Ahí está. ¿Está en qué Gracias, parte? profe Mar. En la parte de O sea, comentarios, en el donde está habilitado para que suban el capítulo 2. oye, ya Bueno, va. aquí la línea que veo dice, por favor confirmar si se envió, si este envío fue revisado a su compañera o este es un nuevo envío. Es la única retroalimentación del 29. Dice, aquí hay todo un comentario Profe, ¿está en el de Miguel o en el de Rosa? en el de Miguel. Ah, bueno, entonces le agradezco por favor, Miguel, que revise allí el chat, porque es que me Estoy recuerdo metido que en el yo, campo. Retroalimentación, donde está la retroalimentación, ahí debe aparecerte todo el comentario que colocó la profe. Yo lo estoy viendo. Ya gracias, va. profe. Ajá. Bueno, la estoy revisando aquí. No sé qué le aparece a usted, profe. A mí me aparece
el primer comentario en rosado dice feliz noche 2910, que es lo que le comento. Por favor, confirmar si este envío fue revisado, y no hay más nada. Y abajo aparece feliz noche 2710. No me aparece Claro, más nada del 29. claro, claro, pero la profesora te está haciendo ahí una pregunta porque hay una confusión allí si es un nuevo envío lo que estás haciendo. Claro, pero esa pregunta yo la respondí por los mensajes de allá del Eh, campus. ok, en privado del campo. Exacto. Y mi compañera dice que ella no ha recibido la retroalimentación, por eso es mi duda. Claro, si es así, es porque la profesora Freud está preguntando, le está haciendo, mejor dicho, una pregunta y estamos esperando la respuesta. Profe, yo le respondí, ya le voy a buscar el mensaje aquí. Le respondí y ella me contestó, feliz noche, no le entiendo. No lo revisé, fue lo que me respondió. 2910. Aquí están las observaciones en el documento que envió Rosa Berriel. Ajá. Pero Ahí está Rosandra todo. no es mi compañera. Ella no es tu compañera. No. Y Leana Barros. No, este es otro trabajo. Berriel Rosa Rosa. Berriel es conjunto con Joel Moreno. Ese es asumo. Bueno, de cualquier Mm. manera, ya va, déjame buscar para ver qué pasó con tu documento. Dior. Ya va. Yo también estoy. Ah, sí está uno junto que dice 29 de ayer. Sí está uno junto que dice 29. Pero en el momento que yo le hice esa pregunta, no lo veía porque si no se lo hubiese revisado. Deje que termine la conexión de administración y le reviso y le hago esta retroalimentación a este documento. No se preocupe Ok, por... chévere, gracias, profe. Sí. Sí, lo que pasa es que también me dice el compañero que está trabajando con Iliana Barro, ¿verdad? Ujú. Ajá. Aquí el 28 de octubre hay una retroalimentación que la profesora también le colocó a Iliana Barro. Entonces, Ah, ¿cuál de los dos documentos es entonces? ¿ves? Esa es la Eh, confusión cuando por eso que se les dice entregue una sola persona y en cada entrega, por favor, le coloquen el nombre, la fecha de la entrega para no caer en esta, porque Ujú. es verdad, yo ahí le tengo un- comenté, yo le comenté, de hecho, el si mismo es el día, mismo o sea, documento, había escúcheme, que ¿ves? Si hacerlo. es el mismo Ah, documento que usted envió el 29, aquí dice, si este documento que tiene Ujú. la compañera Barros es el mismo que usted envió el 29, porque si no lo he revisado, tiene que ser el mismo, que a usted se le acomodó su conexión por el motivo por el cual no lo haya juntado, entonces allí ya está la retroalimentación en este documento, si es el mismo. Si usted le hizo otros ajustes sin haberle hecho la revisión, entonces hay que revisar el otro. Pero le invito a que lea las observaciones que están en este documento y si ya las hizo, profe, es otro documento, Ok, revíselo y vuelvo a leer el otro. ok, chévere. Sí, si es el mismo, ya está revisado en el de la compañera Barros y con fecha Ok, 28. ok, chévere. La- ok. Continuamos. Gracias, Miguel. Ajá. Gracias a usted, profe. Algunos de los otros compañeros con alguna de las dudas, de acuerdo a la revisión realizada. Buenas noches, profesora, ¿cómo están? Espero que todo bien. No, bueno, con respecto a lo que conversamos el domingo, ya vimos que nos hizo algunas correcciones, ya las estamos formulando para entonces poderlas enviárselas hoy en conjunto al primero y al segundo capítulo. Joel, Pero ¿tu empresa cuál es? está bastante claro lo que nos colocó. ¿Tu empresa cuál es? Fundición Pacífico. Ah, vio que le dio un mejor enfoque, así como está. Ya Sí, las sí, siguientes revisiones las observaciones son mínimas en comparación al enfoque que le había dado inicialmente. ¿Se dio cuenta, sí, no? sí, 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 ya le estamos, ya por lo menos lo que hicimos el domingo, de verdad que nos orientó bastante y ya estamos por lo menos terminando lo que nos colocó ahorita. Boom. Muchas gracias, profesora.
Mire, fíjense ustedes que en el caso de Fundición Pacífico, profesor de trabajo, que yo le había dicho que por favor revisara, porque yo creo que no Sí. me iban a entender con los estudiantes y me tenía preocupada, pues, porque empezando y de paso tuvimos una hora de chat por teléfono y aún yo sentía que no me entendía. Digo, Ujú. no, profe, ayúdeme aquí, aunque sea, no se metan los números, está bien, pero necesito que me le haga entender porque quizás la equivocada era yo. Y resulta que cuando ellos rápidamente, porque esto fue en velocidad, hicieron los ajustes de acuerdo a lo conversado, ni siquiera lo escrito, bueno, ese trabajo cambió del cielo a la tierra y es la misma empresa y casi que son las mismas variables. Ahora de verdad cuando lo leí yo, wow, Ah, qué sí. bien se ve, qué bien se ve. Me aliviaron, oyeron, y profe también se alivió. Sí. No le insistí para que me diera Ah, más no, nada por gracias, decir. gracias, profesora. Es que sí, obviamente teníamos una confusión o teníamos bastantes dudas y solamente queríamos aterrizar las ideas que obviamente por aquí no podríamos haberla terminado de afinar. Entonces, de verdad fue bastante gratificante lo que conversamos el domingo. De No, verdad, para muchas mí es más gracias por el tiempo. gratificante haber leído eso que leí. De verdad que, oye, gracias a Dios, no van a ser un grupo problema. Entonces, le felicito por trabajar rápidamente en todo lo que se les indicó. Y eso que les falta poquito, háganlo antes del cierre, ¿para cuándo es el cierre, profe? Creo que para hoy. Sí, el cierre es para hoy. Bueno, hay algunos trabajos que todavía están en observaciones y hay algunos que no han hecho las observaciones desde la primera revisión. Entonces hay que ver porque nosotros nos vamos a adelantar a coordinación a aquellos grupos que no se han reportado, que no han hecho las revisiones, bueno, que no se les va a calificar, porque si no han hecho revisiones de lo observado, ya la coordinación esté al tanto de estos grupos que no han avanzado para que al final del corte no sea que los profesores quisieron reprobar a los estudiantes, sino que no hicieron las observaciones cada vez que se le indicaban. Y nosotros tenemos que cumplir unos plazos de entrega de las calificaciones. No Ujú. pueden aparecer de repente al final con todo el trabajo listo porque queda entender, a ellos mandaron a hacer el trabajo. Bueno, si lo mandaron a hacer, entonces que le vayan entregando capítulo a capítulo, pues para que ustedes vayan justificando. Correcto. Ajá, Ahí. Samari, Cristina, si tienen algún comentario para... Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo tengo una duda, bueno, tengo muchas, pero una de mis dudas son en las variables. Ajá. Todas las puede Eh, preguntar, porque gracias a mi o profe sea, más que tenemos Zoom gratis hoy. o sea, estoy así como, ay, Dios mío, pero bueno, usted sabe que o sea, mis variables, o sea, es identificar los resultados del cambio de imagen en la empresa del Banco del Tesoro, determinar saldo de los estados financieros. Ya va. En esa imagen, Escri- la observación principal es, en esa imagen, no, en ese trabajo, que usted no puede decir que la empresa hizo eso de manera improvisada. No, se Ok. quiere que hasta la voten de ese trabajo. No, 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 no. Sino que de repente no tomaron no hicieron una planificación con tiempo o no midieron quizás algunas consecuencias económicas o algunas incidencias económicas, algo de eso. Pero usted no puede decir jamás que la empresa improvisó, no, ¿qué es eso? Y un Ok. monstruo como es ese banco, yo no me voy a meter en ese paquetón de aceptarle que usted diga eso, no. Y yo no soy la que trabajo ahí, no, no, no. Exacto, exacto, Yo, exacto. ya va. Ahorita el Moreno está levantando la mano. Sí, la está levantando. Y, profe, una consulta, ¿sabes que por lo menos en uno de los detalles de los conceptos, nosotros abrimos como que ese concepto lo abrimos con una pequeña frase o un pequeño, digamos, definición de ese concepto, por lo menos en costo? Y usted me coloca de dónde saca esta información, de mí mismo. No, ¿y qué es eso? ¿Y quién es usted para estar inventando? Si le coloco de dónde saca esa información, es para hacerle a usted mismo porque usted leyó información de alguna parte. Y sobre todo si tiene algún porcentaje, algún dato numérico, no. Claro, Usted pero, no claro, inventa, pero, ok, no, no, no es dígalo, inventado, pero por lo menos dígalo exacto. en resultados de la empresa,
en documentos de la empresa, en la página de la empresa. ¿Qué es eso? De usted mismo no, eso no existe. Y ningún consejo Ok, esperado de usted porque usted no o- es doctor. es así, ok, pero lo que pasa es que, exacto, damos ese pequeño concepto y luego yo le hago el autor que define el código. No. Entonces le coloco un Complete autor. eso, como en información de la empresa o algo así, pero no es de usted. Si le coloca eso es porque tiene Ok, algún dato numérico que de dónde lo saca. ¿Cómo usted hace una estimación así a ojo por ciento? No, esto no es un juego ni es un ensayo, es un trabajo especial de grado, o sea, casi tesis. ok, Ujú. ok, Tenía cool. otra persona La levantada la profesora. mano. Sí, por ahí levantó. ¿Quién fue quien levantó la mano? Yo, Eh, profe, buenas noches. ya Adelante. va. Samari, no creas que me olvidé de ti, ya va, pero lo tuyo es un poquito largo. Profe, Teresa. disculpe la molestia. Nosotros somos de la empresa de inversiones Romité, la de Apolo. Ajá. Queríamos saber si usted pudo revisar el trabajo, porque ayer usted nos puso una información que no estaba editable, pero sí está, y no nos puso comentarios, y eso nos angustia, es para ir haciéndole No, las no, correcciones. no. No, no está editable porque creo que ustedes mandaron en un link, ¿cierto? Sí, la primera vez, y luego se mandó editable para que usted diera sus correcciones, pues. Ya va. Profe, ¿puede verificar? Porque si yo le puse que no está editable es porque no lo puedo ver, no, no le puedo hacer observaciones dentro del mismo documento. ¿Quién lo Eh, envió? Arián Lugo. Ya revisa. A ver qué fue lo que pasó allí. Si fue Y, por profe, link y no tenía fecha, esa fue la primera vez que después usted no nos atendió y después se lo colocamos editable, pero sí es para que usted nos dé las recomendaciones que debemos hacer o que debemos seguir. Ah, bueno, hay un comentario que dice del día de ayer que les indiqué por favor enviar el documento editable. Pero esta Entonces, mañana ya se mandó. bueno, esta Ok. mañana, Y cariño. disculpe. Nosotros trabajamos en otras Disculpe. funciones. Yo trabajo en tribunal y en la noche llego a revisar. Y hoy no he revisado porque estamos en la conexión. Lo reviso ahorita en lo que termine la conexión de administración, o sea, tarde, pero hoy. Está Lugo, bien. entonces Lugo, Lugo y Bior, está pendiente. Samari, Ajá, profe. Yo estaba pensando que yo le podía dar un vuelco o sea, lo que hice el trabajo, pero en la cuestión de beneficio, pues, ¿cómo benefició el cambio de imagen al Banco del Tesoro? Para no hacerlo tan ah, engorroso. te da cuenta. Y con eso hasta le suben el sueldo, le dan una bonificación o algo le hacen allí, porque le está poniendo como que si el invento improvisado que Sí, usted sí, dijo, esa no es palabra mía, eso lo dijo sí, sí, sí. Pero entonces yo estaba caramba. pensando, bueno, voy a hablar con los profesores porque yo le quiero dar ese vuelco porque siento que me estoy enredando mucho. Sí, Entonces señor. quiero hacerlo como más beneficioso, o sea, quiero colocar, o sea, quiero cambiar todo de manera que el beneficio, No, no, que no esa es inversión todo. del cambio. No es todo, porque va a utilizar la misma variable, imagen de la empresa o Exacto. imagen corporativa, lo que Ok, tiene allí, y su incidencia en los estados financieros, que obviamente tuvo que haber tenido una incidencia, que de repente no era la esperada, pero fue un beneficio, pues. Y verlo desde ese ok, punto de vista no la perjudica a usted para nada. Igualito va a trabajar esas variables. Pero todo lo perfecto. que Entonces usted la voy dijo a... mal, que no sirve, que no pensó, que fue mucho Ok, dinero, que fueron no sé cuántos combos. Ah, por cierto, allí le creo que, si mi memoria no me falla, creo que le observé diciéndole dónde están los datos numéricos, porque usted dice que son no sé cuántas gorras, camisas, kit de todo eso, ajá, esa es la imagen. Pero ¿dónde están los números que dice que costó tanto? ¿Que cuál fue el gasto que ok, se hizo sobre cuál cuenta repercutió dentro de la empresa? Creo que no se lo ok. hice tan largo, pero le puse, me faltan los números, el cuadro o el gráfico Sí, que aquí refleja usted estos me montos. colocó Ujú. que la variable debe incluir datos numéricos, desarrollar y explicar. Ajá, Él me esa. colocó, pero entonces voy a hacer esas En el correcciones problema, en yéndome. el problema no lo vea como que se hizo un gasto innecesario. En el problema que hizo una inversión que generó un beneficio positivo o de repente no fue tan positivo, pero generó, hizo una incidencia dentro de los ingresos o de los gastos. No sé, ¿qué cuenta usted va a trabajar allí? ¿Está trabajando en la imagen corporativa y qué estado financiero? Estado de resultados. Y el estado, en el estado de resultados de la empresa. En el estado Ganancias de y resultados. pérdidas. Ujú. Ajá.
Muy Ok, bien. ok. Gracias, profe. A la orden. Anthony Cabello está por aquí. ¿Usted con quién está? Cristina. Buenas Ros- noches, profe. Yo estoy Ajá. con mi compañera Fabiola Chique y Sachari Gómez, pero no me estoy comunicando con mi compañera a ver si usted nos hizo la retroalimentación, pero no he logrado que me diga si usted se la hizo o no. ¿Qué empresa es? Gran Cacique Express. Sí, Ok. sí la revisé. Al que lo montó, sí le revisé. ¿Se de Puerto La Cruz o se de Cumaná? Puerto La Cruz. Ese le Ok. Sí, toca, ese le toca al compañera. profesor Santa María, así que tiene que estar bien ese trabajo. Cuando haya Margarita, paso por ahí por Gran Cacique Express. Sí, sí, Claro está que sí, clara profe. las observaciones. Lo que no tiene clara es una de las variables, pero entonces igualito usted vea la clase y bueno, le tocará ver la compañía. ¿Quién está redactando el trabajo? No lo estamos redactando entre las tres. O sea, yo doy como que la información y entre las tres vamos colocando allí cada uno un granito. ¿Quién trabaja en la empresa? Yo trabajo en la empresa. O Ah, sea, entonces yo usted manejo está como que primero. más la información y entre las tres tratamos así como que analizar y vamos haciéndolo las tres. Ajá. En ese trabajo faltan los datos numéricos para decirle. Y como usted trabaja en la empresa, cuando le den la retroalimentación de las observaciones realizadas, me contacta si tiene alguna duda sobre cuáles son las informaciones que va a colocar allí o yo. Ok, profe. Gracias. Dar la orden. Anthony Cabello y Rosibel Gafaro. Profe, yo estoy en el grupo de Teresa y Arián, Ah, que usted va a ok. realizar la retroalimentación después de la clase. Muy bien. Anthony, bueno, vamos con el cuadro, profe. ¿Va a explicar el cuadro y yo explico los instrumentos Sí, o no hay sí? problema. Aunque Chévere. tengo aquí un ejemplo abierto, pero es el cuadro de administración. No importa porque es la misma estructura, aunque yo tengo acá, ya le voy a poner. Ok. Yo le voy a poner. Bueno, antes que nada les voy a compartir lo que va a ser el baremo con el que se va a calificar este COB. Puntualidad en la entrega, identificación del título, objetivo, muestra, ya van a ver dónde va todo eso, la presentación del cuadro de operacionalización de variables, que tiene solamente 4 puntos el cuadro, de la definición conceptual de cada una de estas variables, a pesar de que es un cuadro, van a darse cuenta que las citas se van a tomar tal cual como se les ha venido explicando. Apellido, inicial del nombre, entre paréntesis el año, la cita como tal y al finalizar el número de la página entre paréntesis. Las dimensiones extraídas de cada uno de esos conceptos, los indicadores que son los sinónimos de esas dimensiones, el instrumento que lleven incluido cada uno de esos indicadores y las matrices que expliquen esta variable numérica o financiera que usted esté desarrollando. Y aquí dice que si se incorpora la constancia de validación, que esto es lo que le firma el jurado de expertos o comité de expertos, el juicio de expertos, los tres, porque son tres, ustedes incluyen una sola y esto se reproduce acá de acuerdo a la distribución que se realice a cada uno de los jurados que le corresponda. Esto lo voy a juntar en anuncios, profe, pero para que tengan idea de qué es lo que se les está tomando en cuenta. Hay un mensaje por ahí, mi profe. Sí, Anthony colocó aquí, yo estoy con Castro Jonathan, estoy a la espera de la retroalimentación. Esta mañana coloqué el último archivo. Entonces, ¿quién lo juntó? Carrillo. Es como para saber cuáles son los que tengo que leer. Anthony, ¿quién subió el documento? ¿Tu compañero o fuiste tú? Vamos a esperar que responda allí. Ajá, ya va. Ajá. El mismo Anthony lo colgó. Carrillo. Profe, mira, en este cuadro, bueno, yo esta parte la puedo explicar. Me interesa que le tenga todo eso es lo que ustedes tienen que realizar, ¿no?
Ok, Ahí está. ok. Fíjense, muchachos, ¿eh? Usted me indica, profe. Ahí Listo. está. Oye, ese hola, hola otra vez me trae recuerdo. Sí, es tuyo, creo que Sí. era, pero era de contaduría, sí, 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 era de contaduría. y trabajo, y creo que si no me equivoco pasó con máxima nota. Sí, y ese de allá, por cierto, fíjense, ese ola Travel es de allá de la Marina también, de Puerto La Cruz. No, ese era de aquí de la zona. Mm, Fíjense, muchachos, ven, nos encontramos ante el cuadro de operacionalización de variables. El cuadro de operacionalización de variables te permite medir las variables que estás utilizando en tu trabajo de investigación, pero así como mides las variables, te permite organizar el instrumento de recolección de datos. Por ser del área contable, contaduría tiene una particularidad que como se agrega la parte numérica, porque es la esencia de su profesión, entonces usted puede aplicar varios instrumentos para recolectar la información, haciendo énfasis más en la parte financiera. Pero todos deben apuntar a este cuadro de variables que es fundamental en todo trabajo de grado. Fíjense, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que este cuadro de operacionalización o COB como se le conoce, comienza con el objetivo general. Fíjense en lo importante de tener en cuenta que sus objetivos estén aprobados para comenzar a construir el cuadro. Este cuadro inicia con ese objetivo general y les coloco o les colocamos, mejor dicho, por ejemplo, este trabajo que dice analizar el control interno y su incidencia en el departamento de cuentas por pagar de la empresa Ola Travel, compañía anónima, en el cuarto trimestre de la gestión contable del año 2024. Fíjense, ya este equipo tenía establecido su objetivo general. A medida que yo puedo ir explicando, si usted tiene los objetivos ya claros y establecidos, usted puede ir haciendo el ejercicio en su cuadernito o si también tiene alguna hoja de apunte, lo puede hacer. Y si tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Entonces, una vez que yo tenga mi objetivo general, ahora yo comienzo a distribuir los objetivos específicos. Para fines de este estudio, se trabajó con tres objetivos específicos. Uno, donde se diagnosticó la situación actual del control interno en dicha empresa. ¿Y la variable cuál fue? Control interno. Dos, o el segundo objetivo específico, donde dice identificar las principales debilidades del departamento cuentas por pagar. Entonces, ¿cuál es la segunda variable? Cuentas por pagar. Y tres, una variable que une el control interno con las cuentas por pagar, que es la incidencia. Y fíjense cómo la elaboraron, determinar la incidencia del control interno en el departamento de cuentas por pagar. O sea, una vez que yo tengo mis objetivos aprobados, que estén claros, que estén precisos, ya yo tengo claridad también con mis variables. Ya yo sé que mi primera variable es control interno, porque incluso mi objetivo general dice control interno o menciona control interno. Luego habla de las cuentas por pagar y luego habla de la incidencia. Ahora viene un tercer paso. Ese tercer paso tiene que ver con la definición conceptual. Ustedes tienen que definir teóricamente lo que dicen los autores acerca del control interno y la van a colocar tal cual lo que dicen los teóricos. Como pueden apreciar acá, control interno tiene su definición conceptual. Cuentas por pagar tiene su definición conceptual e incidencia tiene su definición conceptual. Entonces, esa definición conceptual, ustedes no van a interpretar absolutamente nada. Ustedes van a agregar allí lo que dice el autor o los autores en relación a esas variables. ¿Estamos claros allí, verdad? Cuando ustedes definan esa parte conceptual, ahora vienen las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones son palabras clave que se extraen de esa definición conceptual y eso nos va a permitir a nosotros tener claridad de qué es lo que queremos estudiar específicamente de esa variable. Y les comento un ejemplo. Control interno tiene su definición y tiene una serie tiene su variable, perdón, control interno, tenemos la variable identificada, tiene su definición conceptual y eso también tiene unas dimensiones establecidas. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde salen
esas dimensiones de esa variable? Bueno, la respuesta es sencilla. Esas dimensiones se extraen de esa definición conceptual de manera ordenada. Fíjense de que si ustedes prestan atención a lo que dice control interno en su definición conceptual, dice de que es un conjunto de políticas y ustedes ven como primera dimensión política. Dice que es un conjunto de políticas, pero también procedimiento. Entonces ya ustedes ven que hay una segunda dimensión, procedimiento. Dice que es un mecanismo establecido para garantizar la integridad, confiabilidad. Apuntamos a la palabra confiabilidad. Luego dice, y la eficacia, apuntamos a la palabra eficacia. Y luego apuntamos la palabra operaciones financieras. Fíjense, estas palabras se extraen porque los investigadores determinaron que eran necesarios estas palabras clave que forman parte de la dimensión. Recuerde de que cada uno de ustedes como investigador debe de extraer de esa definición conceptual con cuáles van a ser esas dimensiones que van a hacer énfasis ustedes en sus trabajos de grado. No es extraer palabras porque le gustó esta palabra, es que usted sea intencional de qué dimensiones vamos a establecer dentro del cuadro de variables. Entonces, fíjense, no, las dimensiones no se inventan, las dimensiones se extraen de la definición conceptual. Claro, en contaduría no viene el caso, pero he visto, por lo menos en administración, que colocaron un cuadro de variables en los avances del capítulo 2, pero ese cuadro de variables no lo hemos explicado y por ende todo lo que tiene el cuadro está totalmente errado, porque las dimensiones y los indicadores no se inventan, eso tiene una razón de ser. Entonces, una vez que yo tenga identificadas mis dimensiones en las tres variables, fíjense que si usted presta atención a cuentas por pagar, también tiene su concepto, tiene sus dimensiones, incidencia también tiene sus dimensiones. Ahora viene la parte de los indicadores. Los indicadores es un subconjunto de las dimensiones. Ah, ¿y de dónde se extraen esos indicadores? Recuerden de que esos indicadores ustedes lo van a tomar de las dimensiones como sinónimo. Entonces, usted tiene que tener claridad de que cuando se habla de política a nivel contable, las políticas, hablar de política es sinónimo de normas. Entonces, cada dimensión tiene que tener un indicador. Cuando se habla de procedimientos, se habla de método. Cuando se habla de confiabilidad, se habla de fiabilidad. Cuando se habla de eficacia, se habla de eficiencia. Cuando se habla de operaciones financieras, se habla de movimiento financiero. Entonces, estos indicadores forman parte de ese subconjunto de las dimensiones que son sinónimos. Ojo, no es colocar sinónimo por sinónimo, es que el sinónimo que usted tome de esas dimensiones tiene que coincidir con, obviamente, la dimensión y con lo que ustedes están tratando en su trabajo de investigación. Por lo menos hemos visto que hay trabajos de grado en reiterados o periodos atrás donde el indicador no se relaciona con la dimensión. Entonces nosotros vamos subrayando allí y le estamos en la retroalimentación colocando a los estudiantes, mira, revisar la dimensión 1 porque su indicador no coincide. Entonces las dimensiones tienen que coincidir con sus indicadores. Cada indicador es un ítem, entonces ya ustedes pueden ver que a través de los indicadores se van formulando las preguntas si es que usted como investigador va a utilizar el cuestionario como instrumento de recolección de datos. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Entonces, ¿estamos bien? ¿Hay claridad? Ok, cabe mencionar acá que fíjense que cuando dicen definición conceptual, es una definición de una cita de autor. Y fíjense que allí está el apellido, coma inicial del nombre, entre paréntesis el año y la definición que coloque. Tiene que ser la definición, en este caso, siguiendo el ejemplo del profe, control interno. No es, por ejemplo, las características del control interno es o la importancia del control interno es o el control interno sirve para, no, nada de eso. Es el concepto de control interno y parte importante, cuando usted extrae las dimensiones, pueden ser dos, tres, cuatro palabras, no tienen que ser todas las palabras.
Cuando usted las lee por sí sola, políticas, procedimientos, confiabilidad, eficacia, operaciones financieras, ya usted sabe que está hablando de un control interno. Y si, por ejemplo, la primera dimensión fuese aquí eficacia y la última política, entonces no está bien, porque siempre se van a extraer en la medida que van apareciendo en ese concepto. Y como muy bien lo dijo el profesor Massa, el indicador ciertamente es un sinónimo de la dimensión, pero un sinónimo que tiene que ver con esa variable que usted está trabajando, solamente con esa. ¿Por qué? Porque el indicador es el que se va a utilizar más adelante para dar respuesta tomando esa información de la muestra seleccionada y con esa se obtiene toda la información necesaria para dar respuesta a lo que sucede con el control interno en esa empresa. Entonces, si usted no tiene indicadores que le den respuesta a esa variable, esos indicadores no le van a servir o no van a obtener la información importante para usted desarrollar el capítulo 4 y menos para poder hacer conclusiones y recomendaciones. Nosotros, en la medida que lo estemos revisando, le vamos a decir cuál cambiar o cuál dejar o porque, por ejemplo, hay conceptos que colocan y le colocan 8 dimensiones y 8 indicadores. Importante, si usted tiene 5 dimensiones, tiene que tener 5 indicadores. No puede tener 5 dimensiones y 8 indicadores. No, uno por uno. Así funciona. Y que todos le den respuesta a esa variable. Usted allí no puede tener un indicador que no tenga que relación con esa variable de estudio. ¿Alguna pregunta, muchachos? Piense que el cuadro de variables no es algo complejo, pero es importante que ustedes puedan tener sus objetivos aprobados. Si usted tiene sus objetivos de investigación aprobados, usted puede construir el cuadro de variables sin ningún impedimento. ¿Tiene un grado de dificultad? Sí, tiene un grado de dificultad, pero cuando se tiene claridad de cada uno de los componentes que forma el COB, el cuadro de variables sale solo porque los mismos objetivos, las mismas variables, te indican cuáles son los siguientes pasos que ustedes tienen que cumplir. Ajá, que hay una pregunta de Xiaomi que dice, Xiaomi, siempre se me olvida tu nombre. Creo que a medida que lo vaya realizando me surgirán algunas preguntas. De momento se entiende. Ok, entonces usted lo primero que tienen que tener en cuenta es que sus objetivos estén aprobados. Una vez que sus objetivos estén aprobados, es que deben de identificar cuáles son sus tres variables, aunque eso ya debería estar identificado, porque cuando ustedes hablan de sus posibles títulos o de sus objetivos, ya se sobreentiende cuál es la variable de estudio. Entonces es importante que comiencen a hacer el ejercicio y no dejen este cuadro para última hora, porque si dejan este cuadro para última hora, sí puede comenzar a darles dolores de cabeza y es lo que no queremos. La idea es que trabajen con tiempo y que reciban la retroalimentación a tiempo para que ustedes hagan los ajustes. ¿Estamos claros? Mi profe Flor. Y todo está bien, pero continúe. Ok. Piense que una vez que usted tenga sus indicadores ya establecidos y ya tenga la cantidad de ítems dentro del cuadro de variables, viene un siguiente paso. Ese siguiente paso tiene que ver con la construcción del instrumento. Si usted va a trabajar con el instrumento, el cuestionario, usted con cada ítem va a comenzar a formular cada pregunta. Pero eso sí, no es elaborar preguntas por pregunta, no. Las preguntas tienen que responder a la variable que usted está estudiando según el orden de los ítems. Ejemplo, el primer ítem de la variable control interno se llama, vamos, ustedes lo pueden decir o lo pueden comentar por el chat. El primer ítem, ¿cuál es? Norma. Ok, muy bien, Joel. Ya yo sé que mi primer ítem es norma. Ahora, si yo voy a aplicar un cuestionario como instrumento de recolección de datos, entonces yo formulo la pregunta, eso sí, con respeto. ¿Cree usted que las normas son fundamentales para la ejecución del control interno? ¿Sí o no?
No, la reformulo nuevamente. ¿Cree usted que las normas son fundamentales para la ejecución de control interno en la empresa Pedrito Los Palotes? ¿Sí o no? Usted puede colocar preguntas cerradas, ¿sí o no? Usted puede colocar preguntas múltiples, varias opciones, pero muy importante, la idea del instrumento, aquellos que van a aplicar cuestionario, tiene que ser un cuestionario sistemático. Si usted comienza preguntando sí y no, las siguientes preguntas también tienen que ir por la misma sintonía, sí y no. La idea es que usted mantenga el orden o el hilo conductual de cada pregunta. Eso sí, muy importante, como se lo dije anteriormente. Las preguntas tienen que medir la variable que usted está estudiando. Si el ítem uno es norma y norma tiene que ver con la variable control interno, entonces la pregunta tiene que girar en torno a medir el control interno. Usted no puede elaborar una pregunta con el ítem norma para medir la incidencia porque no tiene coincidencia y es allí donde uno se da cuenta. Y recuerden de que este instrumento va a los validadores y los validadores también pueden darse cuenta si hay discrepancia entre las preguntas con los indicadores y las dimensiones. Entonces, es muy importante que usted tenga claridad si lo que usted como investigador o investigadores van a utilizar el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Ya después vienen otras matrices de recolección de datos que mi profe Flo va a explicar. Pero si usted va a tomar el cuestionario, usted tiene que tener en cuenta de que una vez que estén establecidos los ítems, cada ítem responde a una pregunta que va a medir la variable de estudio. ¿Vamos bien? Sí. Creo que puede bajar un poco, mi profe, para mostrarle el ejemplo de cómo organizaron las preguntas este equipo. Aquí hay una constancia de validación que eso es importante tenerlo. Ya va, nosotros nos saltamos la primera parte, mi profe, lo vaya explicándole. Ok, Bueno, le fíjese. voy diciendo, la portada de este instrumento va a quedar de esta manera. Ujú. Igual el membrete, como se viene colocando, usted coloca la sede donde está ubicada, el tema es colocar el título, autor, objetivo general y los objetivos específicos, los que han sido aprobados en su capítulo número 1. Y aquí hace un resumen de la problemática a nivel micro de la investigación. Tiene que explicar cuál es el problema en sí, solamente la parte micro, qué es el problema que está sucediendo en la empresa. ¿Cómo lo ubica al final del planteamiento del problema antes de llegar a las interrogantes? Exacto. Luego viene en la segunda hoja, todas van a llevar membrete y los dos logos, y ese es el orden. Primero el logo de la Universidad de Zulia y a la derecha el logo del UTEP. Y está un formato. Esto lo van a tener adjunto en su campo solamente para que usted rellene. Y allí colocar su muestra y el nombre de su empresa. Aquí hay un error en esta palabra. Nombre. Aquí. Él mismo tiene como objetivo recabar información relacionada con colocar el objetivo general de su investigación. Y todo lo demás va a quedar igual. Las investigadoras, en el caso de que sean damas, los investigadores o el investigador o la investigadora. Allí es que empieza el ejemplo, esta parte que dice ejemplo, por supuesto la quitan. El número del cuadro va a depender de los cuadros que ya haya tenido antes en el desarrollo de su capítulo 1 y en su capítulo 2. Todos los cuadros que van incluidos en su trabajo de investigación tienen números seguidos. Al principio colocan el objetivo general, que es el mismo que se viene desarrollando. Y aquí, como el profesor le hizo la explicación de los objetivos específicos, igualito como están arriba, únicamente variable en la segunda columna y de ahí en adelante como el profe le explica. La numeración de los ítems va en seguidilla. Por ejemplo, en este cuadro quedaron hasta el indicador número 12. ¿Por qué es importante? Porque van a presentar ustedes la primera validación que tiene que tener 12 filas en cuanto ustedes tienen acá 12 indicadores seleccionados. Ya van a ver. Incluyen la constancia de validación. También es un formato estándar. Fíjense que es el mismo membrete y los mismos logos. Déjanla en el espacio en blanco porque allí va a colocar el nombre del validador que le corresponde y ustedes colocan allí únicamente el título de su investigación y colocan apellidos, nombres y cédulas completas
de los investigadores, aspirantes al título de licenciado en administración, licenciado en contaduría. Hasta aquí son los formatos de los instrumentos. Cada variable debe ser desarrollada en un instrumento, puede ser el mismo o diferente, ya se lo voy a explicar. En el caso de que hagan cuestionario, esto es lo que iba a explicar mi profe, este es un formato estándar que tienen que incluir solo en el caso de realizar cuestionarios. Y allí van a suplir, nada más donde dice la investigación relacionada con y aquí colocan el título de la investigación. Las instrucciones son generales para todos. Esta es la matriz de validación que se les está indicando. Esto es solo si es cuestionario. Aquí, fíjense que hay 12 filas. ¿Por qué? Porque allá arriba hay 12 indicadores. Si allá arriba fuesen 10 u 8, entonces este primer instrumento fuese 10 u 8. Esto engloba tantos indicadores como los que usted sacó en su cuadro. A partir de aquí están unas instrucciones solo si van a hacer cuestionarios. Adelante, mi profe. Fíjense que volviendo a la explicación de la formulación de las preguntas, lo que yo les indiqué, las preguntas comienzan con respeto. ¿Considera usted que la empresa Ola Travel establece normas? Fíjense que aquí colocaron el indicador norma. Ese indicador tiene que estar en la pregunta. Si el indicador no está en la pregunta, obviamente la pregunta uno no responde al indicador. Entonces, puede que en la retroalimentación que nosotros vamos a hacerle, le aparezca resaltado en color rojo. Y el color rojo significa de que no responde al indicador. Entonces, todas las preguntas, si usted tiene un cuestionario de 10 preguntas, 12 preguntas, un ejemplo, 20 preguntas, bueno, las 20 preguntas, 12 o 15 interrogantes tienen que responder a ese indicador. En el ítem uno el indicador era norma, entonces se elaboró la pregunta en función de medir ese indicador de la variable control interno. En el segundo ítem, vemos acá que se están midiendo los métodos. Fíjense que siempre hay una frase clave que va con respeto. ¿Cree usted que la empresa Ola Travel aplica métodos eficientes para el control interno de los movimientos financieros del Departamento de Cuentas por pagar? A pesar de que se menciona el departamento de cuentas por pagar, sigue siendo la variable control interno la que se está midiendo. Entonces, ustedes tienen que empezar a elaborar preguntas que respondan a los indicadores y a las variables de estudio. Y la mayoría tienen tres variables de estudio, entonces las preguntas tienen que girar en torno a sus variables de estudio. Si usted tiene en la primera variable 5 indicadores, entonces son 5 indicadores que van a responder a esa variable uno. Si usted tiene tres indicadores en la segunda variable, entonces serían tres preguntas más que van en esa segunda variable. Y si usted tiene tres indicadores en la tercera variable y última, bueno, son tres preguntas más que se van a añadir para medir la incidencia. Porque la mayoría de los trabajos o miden o hacen la incidencia entre las dos variables, o hacen la influencia, o sugieren estrategia. Entonces, independientemente cuál vaya a ser su enfoque metodológico, todas tienen que responder a sus variables si es que usted considera este instrumento como recolección de datos. ¿Aprecian las preguntas y los ejemplos que le estamos dando? Cristina, adelante con la duda. Profe, yo quisiera saber si, o sea, hay un número de preguntas específico o de acuerdo a los indicadores que tengamos. Las preguntas van a girar en torno a los indicadores que ustedes extraigan de ese cuadro de variables que ustedes van a hacer. Normalmente, en la experiencia de mi profe Flor y mi persona, hemos visto que hay instrumentos que tienen 12 preguntas, hay instrumentos que tienen 10 preguntas, hay instrumentos que tienen 15 preguntas. Todo depende de la cantidad de indicadores que ustedes extraigan y que sean vinculantes a su investigación. Eso Lo sí. que sucede, ya va, lo que sucede con estos contables
es que ustedes no pueden desarrollar únicamente un cuestionario y ya les voy a explicar. Importante. Parte, ustedes tienen por lo mínimo 3 variables. Eso quiere decir que ustedes, contaduría, aplica por lo menos 3 instrumentos. Uno de los instrumentos puede ser el cuestionario, como en este caso, así como se les está explicando. Importante, cada ítem, que son las preguntas, siempre tiene que empezar, cree usted, considera usted, siempre con el respeto. Siempre tienen que mencionar a la empresa. Siempre tiene que incluir el indicador en el mismo orden como lo tienen colocado en su cuadro y siempre tiene que ir relacionada con esa variable que se está trabajando. Por eso les hice resaltado en verde: normas, control interno; métodos, control interno; procedimientos, control interno. Y las respuestas tienen que ser o cerradas, sí o no, o pueden tener sí, no, no sé, o no responde, o pueden tener alternativas. Pero si el ítem 1 tiene alternativas, por ejemplo, 4 alternativas de respuesta, el ítem 2, el ítem 3, todas las que correspondan a esa variable tienen que responderse de esa manera. Que no se permite acá respuestas abiertas. Es decir, que cada una de las muestras que usted tome va a responder lo que quiera. ¿Por qué? Porque eso implica que se tiene que hacer otro proceso luego para poder triangular esa información tomando en cuenta todas las opiniones y que usted genere su propia conclusión al respecto en función a todas esas opiniones. Entonces, es más trabajo del que ya tiene. Por eso, ¿es cerrada o es múltiple en todas las que van a utilizar? Si van a utilizar cuestionarios en alguna de sus variables. Cuando, por ejemplo, están tratando puras variables numéricas, tratan, ejemplo, inventarios y estado de resultados. ¿Para qué van a tener un cuestionario? Usted con lanzar una matriz de datos numéricos de inventario y un estado de resultados tiene, se ahorra esta parte. Pero por eso les digo que cada instrumento va a ser diferente. Les explico lo que continúa. En este caso, aquí, ejemplo de otra manera de preguntar con más opciones de respuesta. Fíjese. Ninguna medida específica, capacitación del personal en materia de cuentas por pagar, contratar aquí le colocan varias opciones, pero esto es porque se trata de respuestas muy específicas en función al ítem que estaba preguntando. Si lo más lógico o lo que más se utiliza es, ¿cómo es? Si respondió o si Ujú. no, tal vez no respondió o no sabe, no respondió. Aquellas preguntas que sí está de acuerdo o posiblemente está de acuerdo, no, esas no van incluidas dentro de estas alternativas de respuesta, porque o sí está o no está o no sabe si está, por ejemplo. Depende de la variable que usted esté midiendo. Ujú. ¿Ves? En todas las ítems de estas que se responden acá, tienen las mismas alternativas de respuesta, pero no es el caso que le compete específicamente a contaduría, porque contaduría tiene más provecho que sacarlo. Si usted no quiere hacer, en caso de que haga un cuestionario y usted no lo quiere hacer bajo el formato que se le presentó, también lo pueden desarrollar de esta manera. En un cuadro, el número de ítems, la pregunta y sí o no. Ya esto es creatividad de ustedes. Aquí se presentan de esas dos maneras. Continuamos. Ujú. Ejemplo de matriz de análisis de datos. Por ejemplo, este objetivo específico habla de cuantificar los cobros por servicios encriptados realizados por la empresa Gigabyte. Esto es, por supuesto, un problema de una empresa en específico. Entonces, el instrumento de recolección de datos, matriz de análisis. Y aquí ellos, a través de esta información, van a dar respuesta a esa cuantificación de los cobros. Fíjense que aquí le están colocando para el año 2022 y ahí le colocan los meses desde enero hasta diciembre. Monto cobrado por el servicio en criptomoneda, valor USD, monto cobrado en servicio en dólares, tipo de cambio en bolívares, al momento que se cobró, monto cobrado en servicio.
Toda esta información que ellos colocan acá tiene que dar respuesta en la interpretación a esa variable que están trabajando allí. Se hace luego de cada instrumento, nombre del especialista, cédula, la especialidad que tiene, firma y se le deja un espacio para las observaciones. Si ellos consideran que alguna de estas columnas no va, no responde, no pertenece, no es coherente con el problema, ellos lo van a decir allí. ¿Qué sucede? Para que ese validador pueda entender esta matriz en ese problema, ya tuvo que haber leído esa problemática que se les está solicitando arriba en la primera hoja de la situación que se presenta en esa empresa. Esa es la razón de ser. Otro ejemplo, aquí en un objetivo, analizar la incidencia del registro incorrecto de cobro realizado por la empresa Gigabyte, esa misma empresa, en los estados financieros. Entonces, según este instrumento de recolección de datos matriz de análisis, incidencia de los estados financieros por el registro incorrecto de criptomonedas. Entonces, te aparece el estado financiero, estado de situación financiera y el estado de resultados. Cuenta afectada, activo corriente, inventario y aquí el impuesto y la utilidad neta. Monto presentado, monto correcto, valor absoluto, valor relativo y la acción realizada. Aquí, en esa acción realizada, se supone que se coloca como el libro diario, el registro de lo que realmente sucedió. Según este trabajo, esta matriz le daba respuesta a esa incidencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen al capítulo número 4, que llenen esto con los datos numéricos, entonces ustedes tienen que hacer la interpretación de cada uno de esos números que están colocando en esas matrices. Al finalizar esa matriz, de igual manera deben colocar los datos para que el validador le firme y las observaciones para que ellos hagan si las tienen que hacer. Aquí está otro ejemplo. Cuantificar los ingresos por servicios administrativos prestados por la empresa X. Y aquí, matriz de análisis de ingresos por servicios. Ellos dicen que durante el periodo 22-23 y colocan de igual manera desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Cobranza, acompañamiento administrativo, asesoría, cobranza, acompañamiento administrativo, asesoría. En el año 2023 aquí hay un error. Esto tuvo que haber sido en el año 2022 y aquí en el año 2023. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la comparativa van a darse cuenta de las variaciones numéricas que hay en un periodo y en otro. Pero las comparativas, repito, se hacen en el siguiente periodo, en el capítulo número 4. Según la problemática que presentó esa empresa, a través de esta matriz, ellos pueden dar respuesta a esos ingresos que se obtuvieron por los servicios administrativos prestados en ese periodo. Fíjense que al finalizar, de igualmente los datos para el validador y las observaciones. Aquí hay otro ejemplo. Cuantificar los ingresos por servicios administrativos prestados en la empresa durante el periodo 22-23. Entonces, instrumento de recolección de datos, matriz de análisis, servicios prestados. Y fíjense que lo presentan de otra manera y es la misma empresa. Cobranza, acompañamiento, asesoría. Totales, ya no te lo clasifican acá por enero, febrero, marzo hasta diciembre, sino los totales en el año 22, en el año 23. La variación relativa es cuál es la diferencia entre el 22 y el 23 y la variación absoluta, cuál es la diferencia porcentual. Nosotros les vamos a indicar cómo sacar eso en el caso de que no sepan hacerlo. También los datos del especialista y las observaciones. Aquí hay otro ejemplo, matriz de liquidez y solvencia. Esos son para los que están trabajando específicamente algunos ratios financieros. No les explico porque hasta ahora no hay ninguno de los trabajos que lo tengan, pero de cualquier manera, fíjense que cada uno de esos indicadores te aparece directamente con la fórmula. Yo les tengo en el campo un material de apoyo para cómo se sacan estos indicadores financieros. Desde las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, liquidez, rentabilidad, solvencia, todas estas. Por si acaso es lo que ustedes quieren trabajar en su investigación. Con esto les estoy dando son opciones de matrices que ustedes pueden armar de acuerdo al problema que están presentando y que cuando interpreten esos datos numéricos dan respuesta a esa variable. Aquí hay otro ejemplo, cuantificar los gastos operativos durante el periodo 22-23 de la empresa CC Express. Y fíjate que está igualito enero, febrero hasta diciembre y los totales abajo
Sueldos y salarios, honorarios, gastos, gastos de vehículos, gastos de viaje, peaje, gastos varios y así. Luz y fuerza eléctrica, todas las cuentas que ellos consideraron acá. Teléfono, internet, totales mensuales. Colocan de igual manera, algo importante no les he dicho, debajo de cada cuadro, en el caso del COB, o debajo de cada matriz de datos numéricos, tiene que colocar el autor. En este caso, si son varios, pueden colocar los autores o pueden colocar Brea y Massa 2025. Normalmente estas matrices las tienen que hacer, son los investigadores, porque ustedes son los que están desarrollando en función del problema que están presentando. Eso va en todos los cuadros. Se deja igual la información del especialista y las observaciones para que ellos la realicen. Aquí tienen otro ejemplo. Analizar las variaciones presentadas por los gastos operativos durante el periodo 22-23 en la empresa Express. Y entonces te colocan igual todos los años gastos operativos, variación absoluta, variación mensual relativa, gastos operativos en el siguiente año, igual variación absoluta, variación mensual relativa. El cuadro, la información que va en cada una de las columnas depende netamente de lo que ustedes dijeron que estaba sucediendo en el planteamiento del problema a nivel micro. Aquí tienen otro ejemplo. Analizar las variaciones presentadas en los gastos operativos durante el periodo 22-23 en la empresa Express. Y fíjense, aparece una serie de gastos y aquí no te aparece por los meses, te aparece por año qué porcentaje representa del 100%, te aparece en el año 22 y en el año 23. Este trabajo en esta empresa representó a través de varios cuadros el problema que estaba planteando. Lo hicieron por mes, lo hicieron por cuenta, lo hicieron por año, lo hicieron por la variación absoluta, la variación relativa. Miren, porque es la misma empresa, Express. Y así ustedes también lo pueden trabajar. De acuerdo al problema, pueden trabajar hasta 3 cuadros, 4 cuadros, 2 cuadros en una misma variable. Fíjense cómo lo hicieron ellos. Aquí tienen otra. Determinar la incidencia de los gastos operativos en la utilidad de la empresa. Entonces, ¿qué indicador colocaron? El margen de utilidad. Margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, margen neto de utilidad. Se supone que todos estos conceptos ustedes los dominan de toda la carrera, las diferentes materias o cátedras de estudio que le dieron al respecto. Aquí lo colocan por año 22, año 23 y la variación absoluta. De igual manera, en el material de apoyo que tienen en el campus aparece, y aquí está, utilidad bruta entre las ventas por 100, utilidad operacional entre las ventas por 100, utilidad neta entre las ventas netas, y allí les aparecen los montos. Pero para esto necesitan ustedes tener el estado financiero. Explicar el proceso de ventas de la empresa, otra empresa, durante los años 21-22. Aquí el instrumento es lista cotejo, también es importante. Y la variable, en este caso, proceso de venta. Mire toda la información que colocaron con relación a esa variable proceso de venta. Y aquí dice presente ausente. Usted puede colocar sí o no. Promoción de producto a través de campañas publicitarias en redes sociales y ferias comerciales relevantes para la industria. Sí o no. ¿Qué se le va a solicitar acá? Que en ese cuadro de COB, por ejemplo, si usted sacó 5 indicadores, en esta variable, en este ejemplo que es proceso de venta, usted puede tener varios ítems a seleccionar, pero si son más de 5, tiene que tener por lo menos en 5 esos indicadores que se están colocando allá arriba, porque la finalidad es que dentro de cada variable se desarrolle el indicador y, por ejemplo, en los cuadros de matrices, aunque sean datos numéricos, cuando usted haga la explicación, va a hacer la explicación tomando en consideración esos indicadores que están allá arriba en el COB. Cuando usted esté haciendo la interpretación de cada uno de estos números, tiene que mencionar ese indicador en esa variable. Aquí hay otro ejemplo, determinar la incidencia de las ventas en la rentabilidad. Y miren cómo lo colocan. Esa es la misma empresa de arriba, pero miren que lo presentan diferente. Margen de utilidad bruta, margen operacional, margen neto de utilidad, ratio de capital propio ROE, todo eso está en el material de apoyo. Aquí está una guía de observación.
Si usted no quiere hacer cuestionario y no quiere hacer lista de cotejo, también puede hacer una guía de observación en alguna de sus variables. Por ejemplo, la variable control interno es muy trabajada, tanto en administración como en contaduría. Esa variable no tiene cálculos numéricos. Entonces, esa variable tiene que medirse a través de un instrumento cualitativo, como son lista de cotejo, guía de observación o cuestionario. Allí usted va a colocar lo que espera, el aprendizaje esperado de esta guía de observación. Y en ese aprendizaje que va a esperar, el objetivo general el objetivo específico, perdón, al cual usted va a desarrollar. Y fíjense que también lleva unos ítems. Esos ítems tienen que estar incluidos el indicador que le corresponde. Y registro del observado, usted coloca allí, aquí también puede colocar sí o no, ausente o presente, o registro del observado, lo que usted considera de acuerdo a su observación en esa problemática. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el planteamiento del problema, algunos dicen, se puede observar que en la empresa fulana de tal, entonces, cuando usted menciona eso, es porque usted como investigador evidenció esa situación en la empresa. Y allí cabe perfectamente la guía de observación, porque usted, el investigador, es el que está dando fe de lo que allí está ocurriendo. De cualquier manera, igual tiene que culminarlo con los datos de la persona que va a validar y dejarle el espacio para sus observaciones. Aquí aparece un formato de entrevista. Quien quiera hacerla está bien, pero sepa que va a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que triangularse toda la información. Si usted va a hacer entrevista, usted tiene que grabar la respuesta que le dice el entrevistado y luego desgrabar esa información tal cual como el entrevistado se lo dijo. Y después que tenga todas las entrevistas, entonces usted va a hacer una interpretación tomando en consideración toda la información que les dieron esos entrevistados, porque ninguno se puede quedar por fuera. Y con eso terminamos algunos de los ejemplos para que tengan ideas de cómo desarrollar estos datos numéricos. Algo fácil. Aquellos que colocaron sus cuadros numéricos ya en el capítulo número 1 y que ya lo tienen algunos desarrollados en el capítulo número 2, cómo a través de una matriz de datos numéricos en blanco arrojan esos datos y otros que después, cuando lo llenen con esos números, puedan en su interpretación dar respuesta a esa variable. Eso es todo lo que se busca. Nosotros en este nivel no les vamos a mostrar ejemplos de cómo se hacen estas interpretaciones. Lo podemos hacer apoyándolos a ustedes, pero cuando ya estén construyendo el capítulo número 4. Mientras este instrumento pasa así en blanco para que ustedes apenas lleguen al sexto periodo, procedan a aplicarlo, a llenarlo, a interpretarlo y a construir de acuerdo a los parámetros que le exige aquel nivel. Ok, es el momento de las preguntas, de las dudas, mi profe. Si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud, lo puede compartir en este momento. Yo sé que puede ser mucho contenido e información, pero era necesario poder dedicar estas horas a lo que es la construcción del COB y su posterior instrumento de recolección de datos. ¿Todo quedó claro el día de hoy? Pueden hablar, pueden escribir. Creo que no tenemos pregunta, profe. O es normal que de repente no pregunten porque es mucha la información. Eso es normal. Por eso nosotros hacemos con tanto recelo la clase de los COB, especialmente para los contables. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea coherente toda la información que allí se plasme, porque va a otros ojos y es un paso muy importante. Si usted no tiene COB aprobado, ni que tenga capítulo 1, 2 y 3 perfecto, va a poder avanzar. Entonces, todo tiene que estar en un compendio de un buen trabajo. De hecho, el COB nosotros no lo calificamos con 12, ni 10, ni 15. O tiene 20 o no tiene. ¿Por qué? Porque ante nosotros, si cumple la estructura exigida, lo pasamos a validar. Pero los expertos son los que determinan, oye, no, aquí no puede calcularse la variación absoluta o la variación relativa. O aquí me parece que debe haber una columna adicional que
mida la rentabilidad. Algo así. Esas más o menos son las observaciones que le hacen los expertos. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de contenido y de forma, fondo y forma de acuerdo al problema que ustedes planteen. Aquí hay unas preguntas, creo, ¿no? Dice que, profe, ¿podría darnos unos ejemplos para que estemos relacionados para los que estemos relacionados con inventario? No están dentro de este formato que tengo a la mano, pero la función es básica. Normalmente en el inventario coloca una matriz de datos con ese inventario o esos inventarios. Si es falta de inventario, el print que te da el sistema que utiliza la empresa, donde arroja esa discrepancia. O si hay un descontrol en el inventario que se toma manual con el físico, donde usted se dio cuenta de esa situación, ese print le sirve para armar esos datos. O si no se registra un inventario que no esté, que se use, pero que no esté en el sistema. Eso ocurre cuando son casos manuales. ¿De qué tipo o de qué enfoque al inventario se está refiriendo? Eso lo vemos con el problema. Si el problema es más que todo, diferencias en el conteo físico con el conteo del sistema, entonces en esa página Excel o en ese programa donde radique la diferencia, a partir de allí usted puede establecer los datos de inventario. Si el inventario, el enfoque es que no coincide o afecta los ingresos de la empresa, entonces usted tiene que tener también por allí el estado financiero donde se evidencia que está afectando. Y entonces allí se hacen los cuadros de por qué afecta, qué es lo que no se registró o qué es lo que se está perdiendo. Y la cuenta en el estado de resultados, en este caso las ventas, si son ventas a crédito, o los ingresos o las cuentas por cobrar, porque alguna cuenta en específico, según el enfoque que usted le está dando, va a afectar. Entonces, de acuerdo a ese enfoque, se arma la matriz. Por eso les digo que todas las matrices de contabilidad son diferentes, todas, porque son muy particulares del problema que usted está planteando. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Inquietud? Creo que si no tenemos pregunta, profe, podemos estar cerrando con este grupo. Sí. Bueno, muchachos, vamos a seguir en comunicación. No duden en escribirnos ante cualquier duda. Y pendiente de este video que a partir de mañana va a estar en el campo virtual y del el otro espacio que se va a abrir solamente para subir COB. En la medida que ustedes vayan enviando, se les va corrigiendo allí. Si necesitan una retroalimentación en vivo, en la próxima clase, así como les damos nosotros el tiempo para aclarar las dudas, también le podemos compartir para que usted adjunte allí la situación y le aclaramos. ¿Sí? Sino, porque a veces explicándolo o hablándolo lo entienden mejor que escribiéndole, dándole la retroalimentación escrita. Entonces, el fin es que esté lo más ajustado a lo que nosotros estamos solicitando. Y recuerden que el formato que se adjunta no es editable, pero únicamente para que usted sustituya los datos que están resaltados, más nada, porque usted no puede alterar la estructura que tiene ese formato, porque también por eso no se valida. Ujú. ¿Sí? Gracias, profesores, agradecidos. Sí, Feliz noche entonces para todos y estamos en comunicación. seguimos en contacto. Recuerden, Igualmente, feliz noche. Saludos. noche pueden despedir la conexión que nosotros nos mantenemos acá.